Saludos, benditos hermanos en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios. Es un privilegio para mí tener la oportunidad de que Dios me permita un día más de poder exponer esta bendita palabra de vida, siempre esperando que el fruto que Dios quiere que dé, lo dé para todos aquellos que vengan con hambre, que vengan a buscar vida eterna, benditos hermanos y benditas hermanas. Yo me pongo a los pies de Cristo Jesús y siempre le pido la bendita palabra de Dios en la mano para constatar que la palabra es de Dios, para todos los suscriptores, para todos los que van dando un seguimiento y para todos mis hermanos en Cristo Jesús en todo el mundo. Prosigamos con la epístola Romanos, capítulo 1. Vamos a empezar el versículo 22. Le hago memoria de lo último que vimos ayer. Está hablando de los que alguna vez fueron llamados, tuvieron un crecimiento espiritual, llegaron a la estatura que Dios quiere para ponernos en el ministerio, pero habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, cambiaron la gloria de Dios por los deseos temporales, por el pecado, por el engaño de Satanás, y de todas maneras se quedan pensando que son hijos de Dios, como los fariseos. Le comentaba yo ayer que tenían un espíritu de engaño, pensaban que eran hijos de Abraham, pensaban que tenían el favor de Dios, cuando Jesús les decía que no, que eran hijos del diablo, que si fueran hijos de Abraham, los hubieran creído y las obras de Abraham harían. Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que ya hemos visto nosotros cómo identificar a un obrero con la bendita palabra de Dios. Timoteo lo vimos, también en Pedro, el fruto que debe tener un verdadero siervo de Dios. Ahora, ¿qué pasa con este tipo de falsos cristianos que se quedan para ser mercadería, para engañar, que no les importa el rebaño? Dice en el versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Esto es muy importante porque profesan. Ellos dicen, afirman tener el conocimiento de Dios, como en el primer pueblo, los falsos representantes, los falsos profetas aseguraban, atestiguaban que ellos tenían una comunión con Dios, que Dios les había dicho cuando Dios no les había dicho nada. De igual manera también profesan, tienen diplomas, tienen coberturas humanas porque no tienen la de Dios, tienen fama, tienen reconocimientos del hombre, pero no tienen la presencia de Dios. Profesan conocer la Biblia, profesan conocer la verdad, pero fíjense bien lo que dice aquí, y se hicieron necios. La palabra necio es tener a Dios como Padre, su ley, que muchas veces nos rogó, nos imploró, nos dijo, y nosotros practicamos y practicamos y practicamos el negocio, el pecado, y no fuimos obedientes. Eso se llama necio. Y recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que el primer fruto para un representante que ha llegado a una estatura mediante las manos del alfarero, y Dios le dice, no desmayes, humíllate, lava los pies, eres mi sirviente, no desmayes, sigue, y llega Satanás a quererte, entre comillas, a dar un reposo, a bajarte de la cruz, a engañarte, a darte poder, fama. Recordemos que el fruto es codicioso, porque acuérdese, bendito hermano y bendita hermana, que la palabra nos enseña de Adán y Eva, que tenían una forma, un crecimiento, que ya trabajaban en el Edén, ya trabajaban en el campo. Mas, sin embargo,
recordemos que el fruto, muchísimos han caído por ese fruto. Entonces se quedan, toman el fruto, toman la oferta del diablo, pecan, porque para eso está el diablo, para desobedecer, se hicieron necios ya a las cosas de Dios, a la cruz, al verdadero camino, se hicieron necios, profesan ser sabios, y fíjese bien lo que dice en el versículo 23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Yo le voy a poner un ejemplo, una parábola, bendito hermano y bendita hermana. Vamos, usted tiene un hijo de 4 años y usted está detrás de un espejo donde el niño no ve y usted sí lo puede ver. Y el niño tiene en el frente 25 millones de dólares en pacas de 100. Y tiene un lote de juguetes del otro lado. Y usted está detrás rogando y pidiendo que el niño escoja cuando se le dé a escoger los billetes. Pero si el niño no fue adiestrado y no tiene entendimiento, por lógica va a escoger los juguetes. De igual manera, todo cristiano que llegó a tener un entendimiento, pero que cambió la gloria de Dios, la cambió por cacahuates, la cambió por juguetes, la cambió una riqueza incomprensible, una riqueza que no se puede exponer más que experimentándola. Cambiaron una vida eterna, cambiaron la santidad, cambiaron la presencia de Dios, cambiaron la sabiduría, cambiaron el gozo, cambiaron la paz, cambiaron la esperanza, cambiaron todo eso. Fíjese bien, cambiaron la gloria, la presencia de Dios incorruptible, que es la vida eterna, en semejanza de imagen de hombre corruptible. Porque mira, hermano y bendita hermana, antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo, la imagen que nosotros teníamos era animal, era de abajo, era terrenal. Porque desde un principio, cuando Dios hizo a Adán y a Eva, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. La imagen de Dios, la imagen de Cristo, su semejanza es ser un ser espiritual. Que para eso precisamente, alguna ocasión, Jesús le enseñaba a un sumo sacerdote llamado Nicodemo y le decía, de cierto te digo, que lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. De cierto te digo que mi Padre está buscando adoradores de espíritu a espíritu, porque en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y la imagen espiritual es la imagen del amor, la imagen de Dios. Pero la imagen carnal, en el momento que cambié la gloria, ¿en qué momento la cambio? El pecado paga un salario y es la muerte. Yo tomo la oferta del diablo y en automático es pecado, y en un abrir y cerrar de ojos, dice Pedro, me viene destrucción repentina en el momento que Dios aparta de mí por necio, por desobediente, por los deseos de la carne, y me quedo con la imagen mundana, con la imagen terrenal, con la imagen del diablo, con la imagen, fíjese bien lo que dice aquí, en semejanza de imagen de hombre corruptible, que ya no soy inmortal, porque en el bautizo Cristo Jesús me dio inmortalidad, no en el cuerpo humano, sino en el espíritu, porque el espíritu es el que es eterno, y en el momento en que yo peco, el espíritu que Cristo Jesús me resucitó, mi nombre es Eduardo Garibay, el espíritu del Lalo, el que está dentro, nací con ese espíritu muerto, bíblicamente,
cuando yo creí en el Evangelio, Cristo Jesús lo resucitó y para mantenerlo vivo, el sustento de mi espíritu, para mantenerlo y guardarlo para el día que Cristo Jesús venga, el alimento es practicar la verdad y no desobedecer a Dios, porque el pecado paga un salario y es la muerte. Entonces, ¿en qué se convirtieron? Fíjense bien, cambiaron en semejanza de imagen de hombre, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que la bendita palabra no es ofensiva, que cuando Dios usa términos animales, los utiliza como parábolas, los utiliza como ejemplos, porque una ave, un cuadrúpedo de 4 patas o un reptil que se arrastra, no tienen entendimiento, como dice la bendita palabra de Dios, no le eches perlas a los cerdos porque las van a pisotear. Y cuando Dios nos habla de cerdos, no es ofensivamente, es que un cerdo, como una parábola, es aquel que regresa al mundo, como dice el proverbio o como dice en la epístola del Pedro, ¿verdad? Que la puerca después de lavada va a revolcarse al cieno. Y cuando dice no le eches perlas a los cerdos porque las van a pisotear, es que precisamente cuando Dios utiliza el término animal, que en eso se convierte el ser humano, porque queda sin cabeza, porque un animal no es inteligente, porque un animal no sabe lo que pasa, porque un animal, yo le digo, ¿sabes qué? Va a haber un juicio, teme a Dios, hay un Dios, un animal no me entiende, un perro no me entiende, un ave no me entiende. Entonces, de igual manera, sí se quedan estos, que es un pago que Dios les da, se quedan sin entendimiento por haber sido necios. Bendito hermano y bendita hermana. Por eso habla de cuadrúpedos, de reptiles y de aves, mostrando a Dios como una parábola de cómo los deja con un velo, sin entendimiento, porque recuerde que bíblicamente la cabeza del cuerpo es Cristo Jesús y el único que tiene sabiduría, el único que se llama Señor, el único que puede guiar mi vida como cuerpo es Cristo. Y si Dios, por necio y por pecado, me quita la cabeza, que es Cristo, pues aunque yo quiera, aunque yo lea, aunque yo abogue, aunque yo diga, no, porque escrito está, el pecado paga un salario y es la muerte. Y recuerde que también dice en 1 de Juan 3:8, que el que practica el pecado es del diablo, que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, pero al humilde, al justo. Ahora, a mí esto me da temor, hermano y hermana. Vamos concordando todo lo que vimos anteriormente para poder saber por qué hay tantas religiones que se llaman cristianas y que profesan ser sabios y que aseguran tener la verdad. Ya lo estamos viendo. Yo espero que usted vaya entendiendo. Y cuando dice que cambiaron la gloria de Dios en incorruptible, la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen corruptible, es que también a mí me vuelve, me quita Dios la inmortalidad cuando busco las cosas que son temporales, que van a desaparecer. Como hemos visto, todo lo que se ve de dinero, poder, fama, profesiones, negocios, empresas, todo eso, cuando venga Cristo Jesús, así como en Turquía, en el terremoto, fue devastado, así de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, Dios va a devastar el planeta Tierra. Nadie se va a poder llevar nada. Y imagínense, yo le pongo como parábola porque no juzgo, más bien oro todos los días para que Dios levante obreros, para que podamos ir a toda esa pobre gente. Pero yo le pongo como ejemplo, ¿verdad? Imagínense cuántas empresas han de haber caído, cuánta gente se quedó sin trabajo, cuánta gente se quedó sin casa, cuánta gente, pues bueno, y no lo van a volver a recuperar. Así como en muchas tragedias a nivel mundial, donde fue la tragedia, la gente ya no vuelve a recuperarse.
la gente es muy difícil que vuelva a levantarse nuevamente. Así, bendito hermano y bendita hermana, va a venir en un abrir y cerrar de ojos a todos los que cambiaron la incorruptibilidad, la vida eterna por lo temporal, por los deleites temporales. Algún día van a ser destruidos. Ahora, aquí viene el temor al que tiene oídos, al que medita, al que verdaderamente conoce a Dios. Aquí viene el temor. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dios los entregó a la inmundicia. Mire, el propósito de que Dios, bendito pueblo de Dios, haya lanzado a Satanás aquí en el planeta Tierra es con muchos propósitos, pero uno de los propósitos por lo cual Satanás todavía no ha sido apresado y lanzado al lago de fuego, porque mientras esté en su iglesia, Satanás va a estar, y también en los 7 años de la gran tribulación. ¿Por qué Dios lo permite? ¿Por qué no lo ha lanzado? Bueno, uno de los propósitos es que para todo aquel que fue iluminado, que tuvo un crecimiento espiritual y cambió la gloria de Dios por hacerle caso al otro Señor, entonces Dios lo entrega, porque Satanás sabe perfectamente bien que cada alma que peque conociendo a Dios y que sea necia, le pertenece. Está escrito por Dios. No que Satanás reclame y le diga, no, es que ya está escrito. Que Satanás sabe que Dios, como no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, entonces Dios en automático le dice al diablo, toma, este es tuyo, toma, quédatelo, es tuyo. Y eso es entregarlo en la inmundicia. Y claro que el alimento de Satanás, así como en Génesis, desde un principio Dios le dijo a la serpiente, y tú te arrestarás sobre tu pecho y comerás polvo. En el momento en que cambio la gloria de Dios, en el momento en que se me sale el Espíritu Santo, me convierto en polvo también y paso a ser alimento de Satanás. ¿Cuál es el alimento de Satanás? Bueno, que me use por medio de sus demonios para ir a tener amistad con lo que él trajo, a comer de la mesa que él trajo. El afán, el trabajo, el egocentrismo, el dinero, el adulterio físico, la fornicación física, las drogas, el alcohol, las groserías, toda clase de inmundicia, toda clase de esclavitud, como estuvo el primer pueblo esclavizado en Egipto por Faraón. Así que bueno, dice entonces, por lo cual Dios, no yo, porque muchas veces a mí me han dicho, es que usted maldice, hermano, es que usted dice, no, líbreme Dios, yo no soy el juez, líbreme Dios de dar un juicio, porque el juez es Dios. Lo que yo no, nada más digo, aquí está escrito, témanle a Dios, porque algún día Dios te va a entregar. Dios es un Dios que tiene límites, Dios es un Dios que en el momento en que tú cambiaste, tuviste un crecimiento, sobre todo a los representantes, y cambiaron la gloria de Dios y profesan ser sabios y se dedican a dar disque la palabra, pues están en la inmundicia, están en el mundo, en las concupiscencias de sus corazones. Recordemos que concupiscencia significa deseos, deseos de la carne, los deseos que cada quien tenga, sean homosexuales, lesbianas, sean que tengan la concupiscencia de ser ricos, de tener poder, de tener empresas, de tener fama, etcétera. Hay mucho tipo de concupiscencias, como dice también en una de las epístolas, que cada uno es tentado según su concupiscencia, porque Satanás sabe perfectamente bien cuál es el deseo y la concupiscencia que cada uno teníamos y dónde puede encontrar Satanás nuestro punto débil, si es que no tenemos fe y temor, porque ahí es donde llega a seducir, siempre dependiendo
de la concupiscencia de cada uno, en sus corazones. Porque ya el corazón se vuelve de piedra y está inclinado a buscar la carne, a buscar la amistad con este mundo. Dice, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y efectivamente, bendito hermano y bendita hermana, ¿cómo puedo deshonrar mi cuerpo? Bien, si yo sé que fui comprado y que la sangre preciosa de Jesucristo me limpió por fe, para que este cuerpo fuera virgen, para que este cuerpo fuera digno de ser templo, de ser morada del Espíritu Santo, y Dios y Cristo Jesús me honró, no porque lo mereciera, no por obras, sino por gracia, y me limpió, y habitó en mí, y yo sé que si Dios está conmigo, tengo vida, tengo amor, tengo consuelo, tengo sanidad. Mi cuerpo, mientras esté en este planeta Tierra, está sano, sin codicia, sin avaricia. Ahora bien, deshonrar mi cuerpo es entregárselo al diablo y hacer afrenta al Espíritu de gracia. Cambiar, como lo acabamos de ver, la gloria de Dios. Es de igual manera, ¿verdad? Una pareja recién casada o casada que tenga 1 o 2 años, pues muy bien, si se acuesta con el vecino o se acuesta con otro hombre que no sea su marido, está deshonrando su cuerpo. Ella, por voluntad propia. Por eso que Dios nos ha dado libre albedrío. Es por eso, bendito hermano y bendita hermana, que esos que profesan ser sabios, que esos que enseñan la palabra, dizque la palabra de Dios, y no se aman ellos mismos, ¿cómo lo van a poder amar a usted? Es imposible. Dice entonces el por qué. Otra vez en el 25 vuelve a repetir lo que ya vimos. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Recordemos que me voy por versículos, ¿sí? Y la verdad de Dios, le voy a poner un ejemplo. A mí cuando Dios me dio el entendimiento de que Señor significaba amo, de que fui comprado a un precio muy alto, para que mi vida ya no la dirigiera, para que mi vida ya no fuera para nadie más que para Cristo Jesús, y que tenía que ser obediente. Y cuando me dijo, toma tu cruz, muere al mundo, deja todo lo que hiciste porque es vano. Bueno, yo no cambié esa verdad por mi razonamiento de decir, sí Señor, pero esto no lo dejo. O esto, en mis razonamientos, como ya lo vimos, ¿verdad? Los razonamientos, pienso que esto no, Señor. No creo que te vaya a molestar, porque esto me lo enseñaron mis padres, porque si yo dejo esto, me van a aborrecer el mundo, me van a hacer a un lado, me van a decir legalista. No, Señor. Recuerda que los cobardes no van a entrar al reino de los cielos. Ahora, están cambiando la verdad por algo que no viene en la Biblia, por algo que es una fábula, por algo que es un cuento, como aquellos, ¿verdad?, que dan la palabrita 1 hora a la semana por su telefonito, con sus empresas, o que bien cada dominguito, ¿verdad? Pero que andan viajando, que andan en las concupiscencias, profesan ser sabios, pero cambiaron la verdad. Cuando Jesús les dijo, ¿quieres dar la palabra? Necesitas ser irreprensible, necesitas estar en la cruz, necesitas estar muerto, necesitas estar consagrado, necesitas estar apartado de todo eso y haberte alejado de todo eso. Entonces, en sus razonamientos, ellos dicen no y cambian la verdad, la prédica del pacto de Cristo Jesús, el Evangelio, porque mentira es todo lo que está fuera de la Biblia. Y también torcer las Escrituras, porque la persona animal, la persona en semejanza del diablo, la persona terrenal, entiende la Biblia a lo terrenal y acomoda la Biblia a lo terrenal. Entonces, ya que cambiaron, aquí está el por qué la ira de Dios. ¿Por qué?
Si yo cambio algo invaluable, algo, recuerde lo que le decía ayer, bendito hermano y bendita hermana, esto que nos llegó, que es la verdad y que es la palabra en nuestros corazones, quiero decirle que los ángeles y los profetas del Antiguo Testamento deseaban tener esta riqueza del Espíritu y la palabra en el corazón. Este pacto perfecto, porque ya no hay otro pacto y estamos hablando de un Dios perfecto. Este pacto que no le faltó absolutamente nada al Todopoderoso para alcanzar la perfección por fe y que desprecien la cruz, el sacrificio, el amor de Dios y, como le decía yo, la enseñanza pasada, todo lo que Dios predestinó por medio de un pueblo durante siglos para traernos la verdad, cuando estábamos con un velo, cuando estábamos muertos, cuando estábamos ajenos a los caminos, cuando estábamos ajenos al Dios verdadero, cuando adorábamos otros dioses, cuando estábamos dando vueltas en el desierto como ovejas descarriadas. Entonces dígame si Dios no se va a molestar. Dígame si Dios no se va a enojar cuando nosotros con nuestros razonamientos cambiamos esta verdad por la incredulidad, por las concupiscencias, por los deseos, por no querer dejar algo y no pagamos el sacrificio que Dios vino por medio de Cristo como pacto a hacer para los que creen. Entonces Dios es justo, ya que cambiaron la verdad por la mentira. ¿Por qué? Porque les gusta más escuchar, ¿verdad? No vas a sufrir, sí puedes trabajar, Dios vino por pecadores, ya eres salvo. ¡Ay, de verdad! Sí, sí, sí. Y ya, ese es Dios el que me está hablando, ¿sí? Y creen. Y cambiaron la verdad por la mentira. Fíjese bien lo que dice aquí. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¡Mi pastor! No se meta con mi pastor, mi iglesia. ¿Qué cobertura tiene? No, yo soy de Fundación Emanuel. No, yo soy de Pare de Sufrir. No, yo soy evangelista. No, yo soy bautista. Y están honrando más a las criaturas porque les hacen más caso a las prédicas del diablo y a los que predican mentira que al mismo Dios. Y a mí me ha pasado, bendito hermano y bendita hermana, cuando han venido aquí a escuchar la voz de Dios, y se van a otra congregación a que les rasquen el oído y a que les mientan, les gusta, y este sí es pastor, este no es legalista. Así, quiero decirle que en el Antiguo Testamento honraban a los falsos profetas más que a Elías, más que a Eliseo, más que a Jeremías. Así está hoy la iglesia, tan culto a los hombres, dan honra a los hombres, pero Dios lo hacen a un lado. Bueno, entonces dice, bendito hermano, ya que cambió la verdad por la mentira y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí vamos a ver otro fruto también y vamos a aprender mucho sobre este tema. Mire, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Bueno, ya vimos que los entregó a la inmundicia, que los entregó a las cosas corruptibles. Pero también, bendito hermano y bendita hermana, hay diversidad de castigos en el mundo. Diversidad de castigos, ya que deshonramos nuestros cuerpos haciendo frente al Espíritu Santo de gracia. Fíjese bien lo que dice aquí. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Ahora, usted sabe que en las congregaciones en donde una vez los representantes fueron iluminados, gustaron del don celestial y cambiaron la gloria de Dios por lo incorruptible, por el dinero, son un degenere. Hay homosexuales, hay lesbianas, sus esposas lesbianas, ellos son homosexuales. Muchas veces lo esconden, como el de Pare de Sufrir, que violaba jovencitas, niños,
sea, la inmundicia, pero también Dios les da un precio en su cuerpo. Como no quisieron ser de Dios, pues ese es el alimento del diablo. Porque el alimento del diablo es que usted sea homosexual, que usted sea lesbiana, que usted sea fornicario, hablando del cuerpo, que usted sea adúltero, que usted sea feminista, que usted sea violador de niños, etc. Y hay un deprave en las iglesias el día de hoy. Al que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice. Ahora, no pasa a todos los que hacen afrenta. A algunos les pasa esto, otros están en el mundo, otros están en la esclavitud del trabajo, del afán, de la preocupación. Hay diversidad. No es que todos o a todas las entregue Dios, pero algunas sí. Por esto Dios entregó a pasiones vergonzosas. Ahora aquí habla de pasión. La pasión viene de la carne, bendito hermano y bendita hermana. Las pasiones, las concupiscencias. Y claro que ahora, claro que ya en este tiempo, ya lleno de apostasía, le voy a decir por qué ya no es tan vergonzoso saber que una persona es lesbiana o una persona es homosexual, porque hace 100 años era vergonzoso eso, que un padre supiera que tenía un hijo homosexual y lo tenían callado, lo tenían en oculto. De hecho, también los que eran homosexuales o lesbianas se disfrazaban, lo estoy hablando de hace 100 años. Pero se cumple una profecía el día de hoy, en donde dice que en los últimos tiempos tendría que estar antes de que llegara Cristo como estuvo Sodoma y Gomorra, o como estuvo antes del diluvio, que lo bueno lo verían como malo y lo malo como bueno. Ahora ya es un deprave. Ahora ya ver un homosexual, ver que se casen, ver que adoptan hijos, ver en la mayoría de las naciones es lo más natural. Bien, ahora, antes no. Aquí estamos viendo que antes era vergonzoso. Ya estamos en los últimos tiempos. Pero aún así, para un representante que fue o que sea un pastor o un apóstol que alguna ocasión tuvo un crecimiento espiritual y fue un hombre de respeto por lo que enseñaba y por el fruto que daba al enseñar la palabra, y luego se entera la congregación que pecó y que se volvió homosexual o su mujer lesbiana, cuidado, hermanos. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, que es contra la naturaleza, porque Dios hizo a la mujer para el hombre y el hombre para la mujer. Hizo a Adán y Eva, hombre y mujer, desde un principio. Y esto que vamos a ver de aquí abajo, fíjese bien, y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida de su extravío. De igual modo también, ¿verdad? Los hombres, hombre con hombre, varón con varón, que es vergonzoso. Y mucho ojo, bendito hermano y bendita hermana. Si a mí o a usted como cristiano le preguntaren qué opina de los homosexuales, de las bodas homosexuales, de las lesbianas y de lo que está permitiendo muchas veces la sociedad ya, no se espante, no diga, yo estoy en contra, porque Dios no está en contra de eso. Dios dice que no juzguemos a los de afuera. Porque así como usted fue pecador y yo fui pecador y estuve en ignorancia y no tenía el poder, ni tenía la ley, ni tenía a Dios, y por naturaleza era un hombre como animal, sin la cabeza de Cristo, y que Cristo Jesús me perdonó porque era alimento de los demonios, ¿por qué voy a juzgar a lo que yo hice en tiempo atrás? Aunque no haya sido homosexual, pero tuve otras cosas que quizás un homosexual no tenga, pero yo sí hice que también es inmundicia para Dios. Ahora, ¿a quién voy a juzgar? Y bueno, tampoco
porque ya están juzgados. Porque si hay un cristiano, una cristiana que hayan tenido un crecimiento espiritual y sean homosexuales o lesbianas, yo no voy a decir, ¡ay, míralo! No voy a decir, esto es un pago que Dios les dio. Que Dios les dio. Yo no estoy en contra de lo que mande Dios. Bendito hermano, y de lo que permita Dios. ¿Por qué voy a estar en contra? Más bien, en vez de juzgar a los de afuera, vaya a predicar, vaya a llevar el evangelio, vaya a quitar los demonios que tiene esa persona que es homosexual y que es lesbiana. Vaya, porque Cristo Jesús sana a todos. Pero a los de adentro, sí, hay quien lo juzgue. Juzgamos nosotros mientras tengan oportunidad de arrepentimiento. Mientras tengan oportunidad de arrepentimiento. Pero cuando ya no tienen oportunidad de arrepentimiento, tampoco los voy a estar señalando. Y tampoco les voy a estar diciendo, mira, el pastor ahora es lesbiana. Y siguen predicando, que es lo peor del caso, hermano y hermana. Profesan ser sabios. Hay algunos que se disfrazan. Hay otros que no. Yo conozco, no voy a decir nombres, conozco pastores o apóstoles de renombre que hasta tienen ademanes y hablan y saltan como conejitas. Pero bueno, yo no los juzgo. Yo nada más digo, Dios es veraz. Dios da su retribución. Y esto, recuerde, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Bueno, dice entonces, y de igual modo también el hombre, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron, y mire, se encendieron. Aquí está el fuego del diablo. Aquí está el alimento del diablo. Se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida por extraviarse y haber cambiado la verdad por la mentira. Y ese es un pago que Dios da. Esto quiere decir, desde aquí empieza la maldición, desde aquí empieza la ira de Dios. Sí, desde aquí empieza. Y luego se van al lago de fuego. De igual manera, la herencia que Dios nos promete por medio de Cristo Jesús, que es la vida eterna, de igual manera hay muchas promesas que se van adquiriendo aquí mediante la fe y mediante uno va practicando los mandamientos aquí mismo. Así que hay bendición aquí mismo y hay maldición aquí mismo. Hay bendición para la vida eterna y hay maldición para la eternidad. Dice en el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Recordemos, está hablando del pueblo, está hablando de los que alguna ocasión llegaron a tener un crecimiento espiritual. Y como ellos no aprobaron en tener a cuenta a Dios. ¿Qué es no aprobar? Yo sé perfectamente bien y tengo el entendimiento, muchos no lo tienen, porque ya se quedaron con este fruto. Pero mientras uno tenga el entendimiento, yo tengo la plena certeza de que Dios mora dentro de mí y tenerlo en cuenta es no contristarlo, es no apagar el fuego, es no practicar el pecado, es no ser necio. Como dicen Corintios, guarden el depósito del Espíritu Santo, guárdenlo, átenlo. Y si yo, bendito hermano y bendita hermana, llega el adversario, porque concupiscencias y deseos todavía tengo. Estoy en el cuerpo. Mientras esté en el cuerpo, gimo con gemidos indecibles, deseando el ser mejor revestido en vez de ser desnudado, pero hay que estarle pidiendo a Dios. Mientras estemos caminando aquí, estamos con la cizaña y el trigo.
y puedo ser ahogado si me descuido, si parpadeo. Así que yo mientras esté en el cuerpo sigo teniendo concupiscencias, pero las apago con el fuego de Dios y tengo en cuenta a Dios, porque cualquier deseo que venga Satanás de acuerdo al tamaño espiritual que yo tengo y que ya no viene con deseos pequeños, sino con seducciones más fuertes, poder, dinero, y si yo cambio las cosas corruptibles por las incorruptibles, estoy haciendo afrenta al Espíritu de gracia y es un pecado muy grave desde Génesis, cuando vino el diluvio, que Dios dijo, no estará mi espíritu con el hombre, porque ciertamente él es carne. Y eso afrenta al Espíritu de gracia. Entonces, para que pueda entender la gravedad de este pecado, si yo fui comprado, es como usted, por ejemplo, compra una casa con su dinero, la pinta, la decora, la muebla, ¿verdad? Y llega otro y se mete y se la roba, pues usted le va a decir, ¿qué pasó? Si esta es mi casa, yo la compré. De igual manera también fuimos comprados para morada del Espíritu Santo. Y si yo le abro la puerta al diablo con pecado, con una concupiscencia de la carne, estoy corriendo al dueño que compró mi cuerpo de su casa, porque ni siquiera es mi casa, ni siquiera es mi cuerpo, lo estoy corriendo para que llegue el otro a usar mi cuerpo y habitar en él. Así lo dice la Biblia, así lo dice la palabra. ¿Cómo no va a tener Dios ira si Él me compró? Por eso dice, presenten vuestros cuerpos a Dios como vivos de entre los muertos. Ahora, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, porque tenerlo en cuenta, recuerde, como dice también la palabra, que el Espíritu nos anhela celosamente, que para eso fuimos comprados, para que Dios ruegue por medio de nosotros, y más en estas últimas generación, en donde hay tanta necesidad espiritual. Para eso compró mi cuerpo. Y si yo, ya le dije, lo corro con el pecado, pues no apruebo tener en cuenta a Dios. Entonces, aquí está el justo pago. Dios los entregó a una mente reprobada. Aquí está muy importante. La sabiduría de Dios, que es la cabeza de Cristo, y la sabiduría de Satanás. Así que, como le dije hace rato, el precio que yo temo de pecar y de no guardar el pacto que Dios vino a establecer en el ministerio conmigo es que se me quite la cabeza porque yo no soy sabio. A mí se me presta la sabiduría. A mí me la puso Dios en el corazón, antes no la tenía y la guardo, porque si yo peco me la quita. Me quita todo lo que hay en mi corazón. Me quita la cabeza, que es la que me mueve todos los días, la que me dice no vayas allá, es la que me está guiando. La cabeza que es Cristo Jesús y que yo como cuerpo dejé mis razonamientos y todo. Entonces, me quita la cabeza y me entrega, fíjese bien, me entrega a la sabiduría de la mentira. ¿Y qué voy a predicar con una mente así? Ya no está en mí. Recuerde que la palabra de Dios nos enseña que somos instrumentos, que únicamente tenemos nosotros la voluntad, que es el libre albedrío, para saber por quién me dejo tocar. Yo soy la guitarra, ahí está el diablo, ahí está Dios, y yo, como guitarra, si quiero que me toque Satanás, ya sé qué debo de hacer. Si quiero que esté en las manos de Dios, ya sé lo que tengo que hacer. Entonces, ahí está, voy a ser instrumento del diablo, voy a ser guitarra del diablo, aunque yo diga no, aunque yo diga yo, y acuérdense que profesan ser sabios, acuérdense que ellos no se dan cuenta de esta maldición, porque estamos en un tema espiritual. No se dan cuenta, este es un castigo. ¿Sabe hasta cuándo se van a dar cuenta? Hasta que Dios los llame allá. Señor, Señor, en tu nombre echábamos fuera demonios, en tu nombre predicamos. Les decía, no los conozco, hacedores de maldad, aléjense de mí.
Hasta ahí se les va a juzgar y se van a dar cuenta. Ahora, Dios los entregó una mente reprobada para Dios, una mente que no tiene la verdad, una mente que está en fábulas, que habla de puras cosas carnales, para hacer cosas, fíjese bien, que no convienen. Entonces, es lo que se predica, bendito hermano y bendita hermana, hoy, porque hoy todo lo que hacen los que piensan que son cristianos y están en congregaciones, todo lo que hacen cotidianamente es en vano. No les sirve de nada. Tienen una mente reprobada y hacen cosas que no les convienen, porque yo ya le he dicho, poniendo ejemplo de lo que veo. Por ejemplo, yo veo a cristianos que salen a trabajar todos los días por dinero, para mantener a sus familias, para vivir bien, para tener una casa, para mandar a sus hijos a la escuela. Yo digo, eso no les conviene. Para con Dios no les conviene. Quizás para la familia que ellos tienen y para ellos les conviene temporalmente. Pero también veo a cristianos que se van de vacaciones, que se van a fiestas, que andan pachangueando, que andan riendo. Y yo digo, eso no les conviene. Están perdiendo el tiempo. No están cumpliendo con el pacto. Pero así los deja Dios. ¿Qué puedo hacer Dios? Yo no. ¿Qué puedo hacer yo? No puedo hacer nada contra una ley que ya está escrita y de cómo los deja Dios. Por eso, bendito hermano y bendita hermana, es muy importante que yo estoy en contra de todos aquellos que por medio de YouTube o personalmente se están echando. Arrepiéntete, fulano, y ya deja de pecar, porque, por favor, hermano y hermana, ya no tienen salvación. Ya Dios los dejó con un velo. Mejor, aléjese de ellos. Hágase, porque ya tienen la maldición. Ya no hay vuelta de hoja. Lo que está escrito se cumple. Ahora, dice aquí, fíjese bien, ¿qué es el fruto que hay en esas congregaciones y en esos seres humanos que profesan ser sabios, como el primer pueblo, que eran los fariseos, que se sentían doctores de la ley, que se jactaban de ser hijos de Abraham y de conocer la Biblia? Fíjese cuál es el fruto que tienen ellos. Estando atestados de toda injusticia. Atestados es llenos de toda injusticia. Claro, ¿qué es injusticia? Lo contrario a los mandamientos de Dios. Y sí, mi hermano, en verdad, yo me pongo a ver los cristianos de hoy, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, como el mundo, sus cuerpos para el diablo, para el campo del diablo, atestados de toda inmundicia, menos a la cruz, menos a la santidad, menos al temor. Están atestados de toda injusticia. Fornicación, que es, recordemos, no estamos hablando aquí ya del cuerpo humano. Estamos hablando de que tengo un compromiso con Cristo, de que fui limpiado, pero que estoy ofreciendo mi cuerpo al diablo, a su mesa. Están atestados de toda perversidad, como Cristo Jesús les dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, porque cuando habla, de suyo habla y es padre de toda mentira. Así están estos llenos de perversidad, porque se dedican a ir en contra del evangelio, en contra de la cruz, en contra de la rectitud, en contra de la espiritualidad, en contra de la perfección. Y son perversos. Llaman legalistas, nos llaman hijos del diablo, como a Cristo Jesús primero. Están en contra. Son anticristos, como dice en 1 de Juan. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Anticristos, contra la cruz, contra la santidad,
contra el verdadero camino. Están llenos de perversidad, llenos de demonios. Están atestados de avaricia. Todo momento están acumulando, ahorrando. Recuerda que la palabra avaricia es atesorar. Es como aquel que tenía, yo ya le he dicho, ya le he puesto ejemplo, ¿verdad? Que tenía llenos sus graneros y dice, aún los voy a destrozar y los voy a hacer más grandes para que mi alma repose. Y se jactan de tener dinero, de tener ahorros. Ahí está su Dios, ahí está su Dios, ahí está su Dios. El dinero, en eso pone la confianza. Porque un cristiano falso, que no tiene dinero en el banco, que no tiene casa ni carro, dice, no estoy bendecido, ¿dónde está mi Dios? ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está el dinero? Para que yo en el tiempo de COVID o en el tiempo de alguna situación difícil pueda tener la solvencia. Ahí está, avaricia. Están atesorados de maldad. Ahora quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, yo uso la Biblia, porque recuerde que en los razonamientos usted me puede decir, no es malo ahorrar. Ok, usted puede decir misa. Falta lo que dice Dios. Porque aquí está la verdad, allá está la mentira. Todo lo que está fuera de la Biblia es mentira. Y yo quiero decirle que ninguno en el nuevo pacto, cuando vino lo espiritual, desde Cristo hasta todos los representantes siervos, nadie ahorraba dinero. Nadie. Ni Pablo, ni Pedro, ni absolutamente nadie, ni Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque le mostraban a Dios que su confianza era Él. Ellos sabían que así como los pájaros del cielo, como las aves del cielo, como las flores del campo, Dios no los iba a dejar a los obreros con lo prometido. Y Dios precisamente se agrada cuando nosotros quemamos todos los ídolos que teníamos antes. Ahora, entonces, ahí está la avaricia. Están también atestados de maldad. De maldad. Porque la palabra maldad viene de mal. Y sabemos que el bien, el bueno es Dios y el malvado es Satanás. Así que cada quien tiene el fruto de su padre. Yo peco. Yo hago afrenta al Espíritu de gracia. Yo no apruebo tener en cuenta a Dios. Y Dios dice, ok, vete con tu padre el diablo. Y el fruto de tu padre vas a tener. Atestados de toda maldad, llenos de envidia. Porque de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, mire, la envidia nace cuando uno no tiene algo. Porque yo le pongo un ejemplo. Ya se lo había puesto antes. Un millonario que tiene todo, millones que no se los va a acabar en toda su vida y vive alrededor de una zona pobre. ¿Qué puede envidiar a la gente pobre? Una mujer bella la tiene, con dinero. ¿Qué puede envidiar? De igual manera, cuando yo no tengo a Dios, empiezo a envidiar porque no tengo el tesoro y la riqueza más grande. Pero si yo tengo a Dios, ¿qué puedo envidiar, hermano? Pero se me sale Dios, le hago frente al Espíritu de gracia y empiezo a envidiar casas, coches, dinero, mujeres. ¿Y sabe qué? Es un justo pago que Dios permite y retribuye a los que han cambiado la gloria de Dios. Porque es un peso, es algo horrible, es una enfermedad. Estar deseando y no tener, estar toda la vida como están los seres humanos, porque los seres humanos así viven. Y tienen y no les satisface, y tienen y desean más, y nunca tienen llenadero. Bueno, están llenos de envidia. Fíjese bien, están llenos de homicidios y también de envidias dentro de las congregaciones, que el apóstol, que yo también, que por qué él, así están, tanto dentro de las congregaciones como fuera de las congregaciones. Ahora, están atestados de homicidios. Ya le dije, para no
acomodar la Biblia a lo terrenal, sino a lo espiritual. Satanás, desde un principio, Dios le llama homicida. Así dice a la serpiente, porque él ha sido homicida desde el principio. Homicida. Recordemos que Dios le dijo a Adán y a Eva, el día que comas de este árbol ciertamente morirás, pero espiritualmente, que es la peor muerte que puede haber aquí en el planeta Tierra. Porque yo prefiero 1000, 1.000.000, 3 millones de veces la muerte en mi cuerpo que una muerte espiritual eterna en pudrición y en el lago de fuego y una separación eterna de Dios. Yo prefiero como Pablo, como Pedro, como estos hombres que en Apocalipsis que van a poner la cabeza para que los decapiten, para no recibir la marca de la bestia. Yo prefiero 1000 veces esa muerte que la eterna. Entonces, aquí, bendito hermano y bendita hermana, Dios está más molesto y tiene más ira con los que se dedican a matar espiritualmente que los que se dedican a matar en el cuerpo, como el Chapo Guzmán y como los asesinos a sueldo. Dios aborrece más un homicidio espiritual, que es llegar a engañar. Profeso ser sabio, doy la palabra y me dedico a engañar a la gente y a decirle, no, para que me digan, bravo, a usted sí, qué bueno, el otro me hablaba de la cruz, me hablaba, y buscan poder, reconocimientos. Ok, es un pecado muy grave en donde Dios les dice homicidios, envidiosos, porque también en todo momento, aparte de que ya le habla de la envidia, están envidiando. Aquel tiene más gente, este tiene menos gente, yo tengo más gente, y siempre están envidiando. Llenos de envidia, de homicidios, de contiendas. En todo momento se la pasan contendiendo con Dios. En todo momento, bendito hermano y bendita hermana, la palabra contender es estar discutiendo en contra de la verdadera sabiduría de Dios. Y así se la pasan, contendiendo, peleando entre mí, que adventistas, que metodistas, que los cánticos son himnos, que aquí sí se usa falda, que aquí no se usa falda, que fue en un madero, que fue en la cruz, que se la pasan peleando y contendiendo. Muy bien, dice, están llenos de engaños, porque recordemos que Satanás se le llama el engañador. Y así los deja Dios con un velo. ¿Qué es engañados? Ahí está, lo que yo le decía. Engañado es pensar que soy un cristiano, pensar que estoy en la verdad, pensar que me voy con Dios, pensar que soy un cristiano. Ese es el fruto, más bien, es el galardón que Dios les da a este tipo de cristianos que hicieron afrenta, que despreciaron a Dios dentro de sus casas, de sus cuerpos, y están atestados de malignidades. ¿Por qué? Lo que viene a hacer Satanás, no crea que viene Satanás a meter cocaína, a meter... No. El mayor mal, lleno de malignidad, es estar prevaricando, es estar en contra de lo que trajo Cristo. Y aquí seguimos viendo, bendito hermano y bendita hermana, el fruto. Seguimos viendo el fruto que estos tienen. Dice la palabra, murmuradores. Recordemos, la palabra murmurar es entre dientes o aquí adentro, cuando yo como discípulo o como cristiano estoy escuchando a un verdadero siervo como a Cristo Jesús, lo escuchaban los doctores de la ley, los que enseñaban la palabra, los que profesaban ser sabios y murmuraban y cavilaban en sus corazones. Y Jesús les decía, ¿por qué murmuran entre sí cuando Jesús daba alguna enseñanza sana? Así de igual manera, cuando alguien escucha
una verdadera palabra por medio de un santo y estos se empiezan a murmurar y empiezan dentro de sí a decir, no es cierto, no le hagas caso, la cruz no es cierto, que las escuelas sí son, vámonos de aquí, ok, se vuelven así. Este es un fruto, por eso a mí no me maravilla que tengan este fruto. Detractores, claro, se detractaron de seguir adelante, se detractaron de seguir cargando con la cruz, se detractaron de poner sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. Regresaron para atrás, se cambiaron de bando, fueron infieles, fueron desertores. Porque hay dos guerreros, Dios y Satanás. Y hay dos milicias, los hijos del diablo y los hijos de Dios. Se detractaron y se pasaron al otro bando, se detractaron. Bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. ¿Por qué no termino este versículo? Porque quiero deshebrar bien cada cosa que hay aquí para que tengamos temor, porque este fruto lo permite Dios a todos aquellos que se está poniendo atención, se detractaron y hicieron afrenta al Espíritu de gracia. Y recuerde, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Bendito hermano y bendita hermana, que la gracia y la paz se queden con ustedes. Si Dios me permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 4. Un abrazo y me despido con el beso del óculo santo. Hasta mañana si Dios quiere. Gracias.